Claro, yo te decía, ¿somos los más inteligentes o no? Porque claro, cuando uno ve las noticias en la televisión, dice, vamos a ver, somos inteligentes, pero el sentido común, eh, cuando ves todo lo que está pasando en el mundo de conflictos, de desigualdad, de muchas veces una sensación de autodestrucción de la condición humana, dices, un momento, o sea, el sentido común, yo no sé si los animales, el resto, tienen sentido común, pero el nuestro es regular. Yeah. Bueno, es esto que se dice, ¿no? El sentido común es el menos común de todos, pero también es que, ¿cómo definimos lo que es sentido común? De todas maneras, por hacer como un paralelismo, a mí hay gente que alguna vez me ha dicho, joder, no se puede antropizar a los animales o humanizar a los animales, ¿no? Y yo siempre digo, no, no, es que es al revés, lo que tenemos que hacer es animalizar a los humanos. Y de hecho, pues posiblemente lo hablemos hoy, los animales también tienen guerras, los animales tienen sistemas feudalistas, los animales tienen sistemas donde hay mafia, donde se dan comportamientos mafiosos. Hay un montón de comportamientos que nosotros creemos que solo hacemos nosotros o que nos los hemos inventado y tú vas a la naturaleza y los puedes encontrar. Hay animales esclavistas, hay de todo. Entonces, creo que muchas veces tenemos que quitarnos importancia a la vez que nos la damos, porque nos la tenemos que dar como que es cierto que somos el animal que tiene el mayor poder tanto de destrucción como de recuperación. O sea, sí que somos el gestor del mundo a día de hoy, es una Mm. responsabilidad que tenemos, a la vez que tenemos esa ventaja, ¿no? Ese privilegio, pero al mismo tiempo somos una consecuencia de un ecosistema al que nos debemos Sí, sí. y somos también parte de él. Y también, pues, es que este es otro tema que me molaría hablar, pero viene también lo de los neandertales. ¿Cómo nos cargamos los neandertales si es que nos los cargamos? ¿Por qué estamos nosotros los Homo sapiens y no los neandertales en el planeta? Dispara, ¿cómo lo conseguimos? Es muy largo esto, entonces no te lo voy a desgranar a saco, pero te lo voy a explicar poquito a poco. Algunas cosas. Mira, los neandertales, la diferencia que tenían con los humanos, con los humanos actuales, porque eran humanos también, o sea, Ujú, todo lo que sea del género Homo se considera humano, ¿no? ujú. Entonces los neandertales también lo eran. De hecho, a mí una cosa que me parece muy curiosa es que no se ha hecho ninguna. Fíjate que se hacen series de ciencia ficción y no se ha hecho ninguna en la que convivan humanos con Eso neandertales. sería interesantísimo. Claro, y se hacen humanos con extraterrestres extraños, humanos con Yoda, ¿no? Claro, porque esto es lo primero que hay que aclarar, que hubo un momento en el que convivieron. Efectivamente, se cree que entre mínimo 3.000, 5.000 años de convivencia para hacer la explicación bien. Antes de... Salimos de África. Sí, Homo sapiens se forma principalmente en África y a partir de hace más o menos 70.000 años sale de África, empieza a migrar, se empieza a extender a zonas más de Asia, Europa, y llega a Europa. En Europa, en lo que es Eurasia, estaban los neandertales. En la parte más asiática estaban los denisovanos, que son otros que todo el mundo olvida, pero digamos que había tres tipos, tres géneros Homo, bueno, tres especies del género Homo en aquel momento. Entonces, ¿qué pasa? Los neandertales, ¿qué diferencias tenían? Los neandertales eran pues más robustos, más fuertes, estaban más especializados en cazar presas de caza mayor. O sea, principalmente bisontes, mamuts, ciervos, no en cosas pequeñas, no eran tan versátiles. ¿Qué ventaja tenían los humanos? A priori no pareció una ventaja, pero sí la era después. Que aunque eran un poquito más delgaditos, quizá un pelín más frágiles, sí que tenían la ventaja de que eran mucho más versátiles. Comían tanto crustáceos, mariscos, fruta, comían un poquito de todo. Pequeños mamíferos, conejos, etcétera. Sin embargo, el neandertal no estaba adaptado para cazar todo esto. El neandertal se centraba en presas grandes. Y entonces cazo presas grandes. Y además sus grupos eran más pequeños. Estas son cosas que son fundamentales. Sus grupos, pues, podían andar. No se sabe exactamente el número que se tenía, porque claro, son tantos años que no se sabe exactamente si los grupos eran de 10, de 6, de 5, pero eran grupos bastante más pequeños que los de los humanos, que podían ser pues, de 30, 40, X, ¿no? Y luego, a partir de ahí, otra cosa que era clave es que se cree que la comunicación del ser humano actual, del Homo sapiens, era bastante mejor que la del Neandertal. ¿Por qué? Sobre todo porque eran capaces de comunicarse entre diferentes grupos. Eso que hizo que la tecnología fuera mucho más acumulativa, se podía mejorar mucho más rápido. No es lo mismo, sí, el conocimiento permanecía, digamos, y podía dar el siguiente salto. efectivamente, y no solo permanecía, sino que, claro, si yo a ti te enseño una lanza con la punta Roma, entonces te lo paso a ti, y a ti a lo mejor no se te ocurre nada, pero tú se lo pasas al de al lado, y ahora a lo mejor no se le ocurre nada, pero ese se lo pasa al de al lado, y al de al lado, y al de al lado. Y al final hay uno al que se le ocurrió, y si afilamos la punta, y eso que se le ocurrió a él, pasa al de al lado, pasa al de al lado, pasa al de al lado, y te acaba llegando a ti. Sin embargo, si tú
estamos hablando de grupo, ¿no? Como de un grupo a otro. Sin embargo, si en tu grupo solo se lo pasas a uno, porque la conectividad entre grupos es menor, pues es menos probable que haya que se mejore. Y no pudieron evolucionar a la misma velocidad. No mejoran a la misma velocidad. De hecho, se cree que hubo algunas herramientas, de todas maneras, fue multifactorial. Por eso digo que es un tema complejo. No tengo vídeo todavía, pero cuando haga el vídeo será media hora, por ahí, 40 minutos por lo menos de vídeo. Pero resumido, fue multifactorial. Este fue uno de los factores. Se cree que, por ejemplo, los humanos consiguieron, en tema armamento, que su armamento fuera un poquito más de larga distancia. Entonces les ayudaba a cazar con menos esfuerzo. Por ejemplo, se cree que ya consiguieron desarrollar los primeros arcos, las lanzas eran un poquito más ligeras, llegaban mejor, pero sí que hay una cosa que se cree que ahora mismo está bastante demostrado que no era así, que es que los neandertales eran más tontos. Los neandertales no eran más tontos. De hecho, se cree que estábamos más o menos al mismo nivel. La única diferencia era eso, la conectividad y que sus grupos eran menores. Y esos grupos menores y de menor conectividad causaban otra cosa. ¿Qué pasa si tú vives con tu padre, con tu hermano, con tu tío y con tu primo? Y ya está. Porque probablemente no vas a encontrar ninguna hembra con la que puedas tener la reproducción, hijo. Limita la reproducción. Efectivamente. Y además de que limita la reproducción, va a acabar haciendo que cuando tengas una prima un poquito tal, pues haces para adelante. Entonces, los niveles de endogamia que se han encontrado en algunos fósiles de neandertales eran bastante más altos que los que tenían, por ejemplo, los humanos de aquella época. O sea, esto es muy curioso, o sea, que los neandertales eran un poco como los reyes estos que se lían entre ellos. Como los Austria, ¿no? Que se lían entre primos, claro. Y aquello no mejora. De hecho, al revés que los Austria, porque los Austria tenían como la mandíbula hacia adelante, ¿no? Y los neandertales la frente un poquito como hacia adelante. Sí. Y esto, al final la endogamia acaba redundando en que tienes una capacidad menor para adaptarte a los cambios porque genéticamente sois todos muy parecidos, acaban apareciendo lo que se llaman mutaciones deletéreas, básicamente mutaciones que se deberían de haber eliminado por la evolución, pero como todos son iguales no se terminan de eliminar. Y aparte de todo esto, los neandertales nunca llegaron a tener unas poblaciones muy grandes. Al ser cazadores de presas tan grandes, necesitaban territorios grandes, entonces manejaban pocos individuos, necesitaban un territorio muy grande. Eso hacía que la demografía, la cantidad de neandertales que había no era tan alta, como sí que teníamos los humanos modernos, los Homo sapiens. Los Homo sapiens somos, en cierta manera, un poco como cucarachas en cuanto a que nos reproducimos súper rápido, nos apiñamos, aprovechamos cada cosa que hay ahí, pues yo qué sé, pues un rábano, pues me como un rábano. El neandertal, digamos que era más especialito, con todo esto decía, no, yo tengo que comer lo que como. Y luego otra cosa clave es que los neandertales no se extinguieron como tal, no se extinguieron del todo. A día de hoy tenemos ADN neandertal. A los neandertales, en cierta manera, nos los cepillamos. Eso quiere decir que hubo relaciones efectivamente entre Homo sapiens y neandertales. Efectivamente, a día de hoy, quitando las personas del África subsahariana, las personas más negras puras, digamos, los humanos, sobre todo en Europa, tenemos entre un 1 y un 4% de ADN neandertal. Ya, hubo mucha mezcla. Hubo bastante, pero sobre todo lo que se ha visto es que hubo absorción, digamos, de miembros neandertales en grupos humanos, pero no al revés. Es decir, en neandertales no se ha encontrado ese porcentaje de ADN que provenga de humanos, ¿no? Es como que al ellos tener tantos problemas para encontrar pareja, probablemente fue más fácil que hembras o machos neandertales se juntaran a grupos que eran de humanos modernos, de Homo sapiens, y entonces eso hizo que encima se fueran hibridando y cada vez hubiera menos neandertales puros, y al final fue otro de los factores que se cree que acabó extinguiéndolos, que nos los follamos, básicamente. O sea, es un poco eso. Entonces, todas estas multivariantes, pues todas estas causas, pues hicieron que al final se extinguieran los humanos, unido a, pues por ejemplo, que al depender tanto de presas grandes, cuando la megafauna se fue extinguiendo, fue bajando en población, pues ellos también sufrieron bastante. Claro, tenía más dificultades. Y hay un factor de violencia en todo esto, es decir, los Homo sapiens y los neandertales conviven durante mucho tiempo. Sí. ¿Cómo es esa convivencia? En principio no se ha encontrado mucha evidencia de que hubiera peleas, de que pelearan entre ellos. Sí que había competencia por alimentos. En zonas donde había humano moderno, pues había momentos en los que era complicado encontrar neandertales. También esto
hay un problema y algo que hay que matizar, que siempre cuando nos vamos tan atrás nos cuesta ver la foto, el vídeo de qué estaba pasando, ¿no? Tenemos Claro, que claro. basarnos mucho en fósiles, en pruebas genéticas. Pero no hubo un exterminio No, de no, Homo eso sapiens. está totalmente Ya. descartado. Sí, sí, no hubo un exterminio. De hecho, al contrario, lo que te digo, más bien una hibridación. Que evidentemente habría luchas, habría momentos en los que se encontraran y a lo mejor había grupos que no se llevaban bien entre ellos, pero también pasaba entre Homo sapiens, entre grupos de Homo sapiens y entre grupos de neandertales.